permiso. Compañeras y compañeros delegados, no tendríamos que decir lo que significa para nosotros iniciar esta última sesión de nuestro 7º Congreso con la presencia de nuestro querido líder histórico de la Revolución Cubana. Corresponde darle la palabra a la compañera Emilia Neuri, presidenta de la Comisión de Mandatos, para que dé el resultado de la votación que ustedes realizaron el día de ayer. Permiso. Compañeras y compañeros delegados e invitados, la Comisión de Mandatos que presido efectuó el escrutinio de las votaciones que realizamos en el día de ayer para elegir al Comité Central de nuestro partido. Ejercieron su derecho al voto 991 delegados. No hubo boletas en blanco ni anuladas, por lo que fueron válidas 991 boletas para el 100% de los votos válidos. Me satisface informarle que todos los candidatos alcanzaron por encima del 99,6% de los votos, por lo que todos fueron electos miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Cedo la palabra a la joven y miembro del Comité Central del Partido, Suseli Morfa González, quien tendrá la responsabilidad y el honor de presentar al compañero que el Comité Central del Partido eligió como su primer secretario. Permiso. Delegadas y delegados, invitadas e invitados, hace breves momentos tuve el honor de ser la primera en intervenir en la reunión del Comité Central recién electo, algo que hasta entonces había correspondido a compañeros de méritos muy superiores. Ello lo explica la confianza de la dirección histórica de la Revolución en Los Pinos Nuevos, que hemos ido asumiendo de modo natural y creciente importantes responsabilidades. Ahora se me confiere el de transmitirle su primer acuerdo. Es cierto que nadie, por valioso que sea, es imprescindible en una revolución, pero de quienes la dirigen depende mucho la capacidad de vencer los obstáculos y avanzar. Por esa y otras muchas razones, segura de su profundo sentido del deber y tal como Martí ofreció a Gómez, sin temor a negativas, en nombre de todos los comunistas y de cada cubano digno de esta tierra, por el bien de la patria y como garantía de la victoria, propuse, y así fue aprobado por el Pleno del Comité Central, la permanencia del compañero Raúl al frente de nuestro partido.
que estaba segura habría hecho cada delegado y compatriota aquí presente, reconociendo sus más de 6 décadas de constante batallar y sacrificio, siempre al lado de Fidel y defendiendo sus mismos ideales. Se trata de algo mucho más importante, se trata del futuro de la patria. Sí, me sentí además en el deber de argumentar con la certeza de expresar los sentimientos y convicciones de todos los revolucionarios por qué la patria necesitaba que continuara ocupando esa responsabilidad. El cursar del tiempo no hace mella en cada persona de igual manera, y él conserva la capacidad de trabajo y el pensamiento firme, basado en los principios, pero a la vez flexible, creativo y abierto al cambio, tan necesario a un dirigente en las circunstancias actuales. Reitero, el primer pleno del Comité Central del Partido, elegido en su 7º Congreso, ratificó como su primer secretario al general de Ejército, compañero Raúl Castro Ruz. Queridas compañeras y compañeros, uno no sabe dónde meter la cara cuando lo elogian tanto. Ya le estuve explicando en el Comité Central. Soy uno más, igual que ustedes. Me corresponde informarles a ustedes el resto de los acuerdos del Comité Central. Como segundo secretario, se aprobó al compañero José Ramón Machado Ventura. Se eligió igualmente al compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente del Consejo de Estado de Ministros. Al compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional. Al compañero Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Estados del Consejo de Ministros. Al compañero Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado. Al ministro de la Fuerza Armada Revolucionaria, Leopoldo Sintra Frías. Al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Pedrillo. Al vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo Jorge. A la vicepresidenta del Consejo de Estado y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana, Mercedes López Acea. Al viceministro primero, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera. Al viceministro del Ministerio de las Fuerzas Armadas, Ramón Espinosa Martín.
Y los 5 nombres próximos son nuevos ingresos. En primer lugar, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento. Al ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda. A la rectora de la Universidad de la Ciencia Informática, Miriam Nicado García. A la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelli Boue. Y a la vicedirectora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Marta Ayala Ávila. Al sacarse a votación en la primera reunión del Comité Central, todos fueron aprobados. ¿Ustedes comparten esa opinión? Para levantar la mano. Bien. Unos datos sencillos sobre el nuevo buró político. Primer lugar, hay 4 mujeres. Son pocas todavía. De 17, 4 son pocas. Hay que ir equilibrando esto, como decíamos en nuestro informe central. Negros y mestizos mejoraron algo, hay 5. Presidentes y presidentas de organizaciones de masas, hay 2. Vicepresidentes del Consejo de Estado, 5. 3 vicepresidentes del Consejo de Ministros. Ministros, 4. Viceministros, 2 de las FARC. Esa es la composición entre los viceministros, etcétera, hay 4 generales y el ministro. Creo que me incluyen a mí. Por eso hice 4 aquí. Esa es la composición del buró político. Del secretariado, posteriormente se tocó este tema y fue reelegido como, aquí aparece como segundo secretario, porque por los estatutos que preside el secretariado soy yo, pero son muchas reuniones. Yo mando un representante para que me informe, además de lo que me informa Machado y los documentos. Está Machado Ventura, Abelardo Álvarez Gil, José Balaguer Cabrera, Olga Lidia Tapia, Jorge Cuevas Ramos, Omar Ruiz. Bien, yo acabé ya. Ahora falta que hable alguien que usted está esperando hasta rato. Pues pasamos a otro tema. Constituye, compañeros,
un esfuerzo sobrehumano dirigir cualquier pueblo en tiempo de crisis. Sin ellos, los cambios serían imposibles. En una reunión como esta, en la que se congregan más de 1000, se explicó aquí que eran 900 y tantos, representantes escogidos por el propio pueblo revolucionario que en ellos delegó su autoridad. Significa para todos el honor más grande que han recibido en la vida. A este se suma el privilegio de ser revolucionario, que es fruto de nuestra propia conciencia. ¿Por qué me hice socialista? Más claramente, ¿por qué me convertí en comunista? Esa palabra, que expresa el concepto más distorsionado y calumniado de la historia por parte de aquellos que tuvieron el privilegio de explotar a los pobres, despojados desde que fueron privados de todos los bienes materiales que proveen el trabajo, el talento y la energía humana. ¿Desde cuándo el hombre vive en ese dilema? A lo largo del tiempo sin límite. Sé que ustedes no necesitan esta explicación, pero sí, tal vez, algunos oyentes. Simplemente hablo para que se comprenda mejor que no soy ignorante, extremista, ni ciego, ni adquirí mi ideología por mi propia cuenta estudiando economía. No tuve preceptor cuando era un estudiante de leyes y ciencias políticas, en las que aquella tiene un gran peso. Desde luego que entonces tenía alrededor de 20 años y era aficionado al deporte y a escalar montañas. Sin preceptor que me ayudara en el estudio del marxismo-leninismo. No era más que un teórico y desde luego tenía una confianza total en la Unión Soviética. La obra de Lenin, ultrajada tras 70 años de revolución. ¡Qué lección histórica! Se puede afirmar que no deberán transcurrir otros 70 años para que ocurra otro acontecimiento como la Revolución Rusa, para que la humanidad tenga otro ejemplo de una grandiosa revolución social que significó un enorme paso en la lucha contra el colonialismo y su inseparable compañero, el imperialismo. Quizás, sin embargo, el peligro mayor que hoy se cierne sobre la tierra deriva del poder destructivo del armamento moderno que podría socavar la paz del planeta y hacer imposible la vida humana sobre la superficie terrestre. Desaparecería la especie como desaparecieron los dinosaurios. Tal vez habría tiempo para nuevas formas de vida inteligente,
o tal vez el calor del sol crezca hasta fundir todos los planetas del sistema solar y sus satélites, como gran número de científicos reconocen. De ser ciertas las teorías de varios de ellos, las cuales los legos no ignoramos, el hombre práctico debe conocer más y adaptarse a la realidad. Si la especie sobrevive un espacio de tiempo mucho mayor, las futuras generaciones conocerán mucho más que nosotros, aunque primero tendrán que resolver un gran problema. ¿Cómo alimentar los miles de millones de seres humanos cuyas realidades chocarían irremisiblemente con los límites de agua potable y recursos naturales que necesitan? Algunos, o tal vez muchos de ustedes, se pregunten dónde está la política en este discurso. Créanme que me apena decirlo, pero la política está aquí, en estas moderadas palabras. Ojalá muchos seres humanos nos preocupemos por estas realidades y no sigamos como en los tiempos de Adán y Eva, comiendo manzanas prohibidas. ¿Quién va a alimentar a los pueblos sedientos de África sin tecnologías a su alcance, ni lluvias, ni embalses, ni más depósitos subterráneos que los cubiertos por arenas? Veremos qué dicen los gobiernos de que casi en su totalidad suscribieron los compromisos climáticos. Hay que martillar constantemente sobre estos temas y no quiero extenderme más de lo imprescindible. Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Como prueba de que en este planeta si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirles que el pueblo cubano vencerá.
vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. He votado por todos los candidatos sometidos a consulta por el Congreso y agradezco la invitación y el honor de escucharme. Los felicito a todos y en primer lugar al compañero Raúl Castro por su magnífico esfuerzo. Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debemos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida como Martí, Maceo y Gómez, en marchas indetenibles. Fin. Aquí está Nemesia, la de los zapaticos blancos. Igual que en el sexto Congreso, la volvimos a invitar por derecho propio. Y para recordarles al cabo de 55 años a nuestros agresores que Nemesia, igual que su revolución, está viva.
Querido compañero Fidel, compañeras y compañeros, hemos tenido intensas jornadas en este 7º Congreso próximo a concluir, en el cual se adoptaron acuerdos de trascendencia estratégica para el presente y el futuro de la nación. Cuando el Congreso aprobó el informe central y diversas resoluciones sobre los principales asuntos analizados, se pasó revista al cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, y se acordó su actualización expresada en 274 lineamientos. Igualmente, se debatió el informe sobre el cumplimiento de los objetivos de la primera Conferencia Nacional del Partido y se adoptaron decisiones para continuar fortaleciendo su papel como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, consagrado en la Constitución de la República. Al propio tiempo, el Congreso acogió favorablemente los proyectos presentados acerca de la conceptualización del modelo económico y social y la base del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030. Y teniendo en cuenta su importancia, aprobó iniciar un debate amplio y democrático sobre estos documentos programáticos con la militancia del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, representantes de las organizaciones de masas y de diversos sectores de la sociedad. Esperamos concluir este proceso antes de que finalice el presente año, de modo que el Comité Central, en correspondencia con la facultad que le otorgó el Congreso, las apruebe definitivamente. Por la gran complejidad de los citados proyectos, se hace necesario adoptar todas las medidas requeridas en interés de asegurar, en primer lugar, su comprensión, lo que presupone efectuar una rigurosa preparación previa de quienes conducirán su discusión. En un asunto de esta naturaleza, es esencial lograr el apoyo consciente de la gran mayoría. Para ello es imprescindible escuchar, razonar y tener en cuenta la opinión de la militancia y del pueblo en general. Considero conveniente recordar que el proceso de actualización del modelo económico que iniciamos desde el 6º Congreso no es una tarea de 1 o 2 quinquenios. El rumbo ya está trazado. Proseguiremos a paso firme, sin prisas, pero sin pausas, teniendo muy presente que el ritmo dependerá del consenso que seamos capaces de forjar al interior de nuestra sociedad y de la capacidad organizativa que alcancemos para introducir los cambios necesarios sin precipitaciones ni mucho menos improvisaciones que solo nos conducirán al fracaso. El progreso hacia la actualización del modelo y la construcción de un socialismo próspero, sostenible e irreversible en Cuba exige que sean preservados
y potenciado los principios de justicia e igualdad y que han servido de base a la revolución. Una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, como la definió el compañero Fidel, con una innegable obra social construida, jamás encontrará solución a sus problemas de espaldas al pueblo, ni con la restauración del capitalismo, que conllevaría la aplicación de terapias de choque a las capas de la población con menos recursos y destruiría la unidad y la confianza de la mayoría de nuestros ciudadanos en torno a la revolución y al partido. En Cuba, reitero, una vez más, nadie quedará desamparado. Los acuerdos de este histórico Congreso tampoco serán engavetados. Todo lo contrario. Debemos asegurar su cumplimiento con orden, disciplina y exigencia, con visión de futuro y mucha intencionalidad. A ello contribuirá haber ratificado la decisión de que en los plenos del Comité Central, al menos 2 veces al año, se verifique la marcha de la actualización del modelo económico y del plan de la economía. En 2 ocasiones anuales, los días que sean necesarios, pero también las veces que sean necesarias. Igualmente, nos proponemos proseguir con el análisis de estos temas en las sesiones de nuestro Parlamento, cuyo papel en la aprobación del marco legislativo asociado a este proceso continuará siendo decisivo. En la mañana de hoy fue presentado el nuevo Comité Central, el Secretariado y el Buró Político como expresión de continuidad del proceso paulatino de renovación y rejuvenecimiento emprendido por el 6º Congreso. Por inexorable ley de la vida, este 7º Congreso será el último dirigido por la generación histórica, la cual entregará a los pinos nuevos las banderas de la revolución y el socialismo. Las banderas de la revolución y el socialismo sin el menor atisbo de tristeza o pesimismo, con el orgullo del deber cumplido, convencida de que sabrán continuar y engrandecer la obra revolucionaria por la cual entregaron las mejores energías y la vida misma varias jornadas de compatriotas, como decíamos en el informe central, desde 1868. El Comité Central quedó integrado por 142 miembros, de ellos algo más de 2/3 nacieron después del triunfo de la Revolución y se reduce en el promedio de edad a 54,5 años, inferior que en el 2011. Al propio tiempo, el Congreso acordó mantener en la dirección del partido a un reducido grupo de veteranos de la generación histórica, con elevada edad y que por su larga trayectoria revolucionaria gozan de autoridad ante el pueblo.
Como explicamos en el informe central, los próximos 5 años serán definitorios para garantizar el tránsito paulatino y ordenado de las principales responsabilidades del país a las nuevas generaciones, proceso de especial trascendencia que esperamos ejecutar y concluir con la celebración del 8º Congreso en el año 2021. No deja de ser impresionante el dato de que más del 98% de los miembros del Comité Central cuenta con nivel universitario. La representación de las mujeres creció y ahora alcanzan el 44,37%, y también de los negros y mestizos con el 35,92%. Este resultado es superior al Congreso anterior, pero no nos damos por satisfechos. Se impone que todos los dirigentes del partido, el Estado y el Gobierno trabajemos con sistematicidad en la creación de una reserva de sustitutos maduros y con experiencia para asumir las principales responsabilidades de la nación en justa correspondencia con la composición racial y de género de la población cubana. Los 55 nuevos miembros del Comité Central son todos menores de 60 años, dándose cumplimiento a la edad máxima establecida por este Congreso para ingresar a ese organismo superior del partido. Como ya hemos dicho, en el ánimo de garantizar siempre el constante rejuvenecimiento de su dirección. El límite de 60 años conllevó excluir de la candidatura valiosos cuadros que ocupan altas responsabilidades partidistas, estatales y gubernamentales, con trayectoria y capacidad probada para integrar este organismo superior. Las normas que fijan los límites de edades deberán establecerse con racionalidad en los documentos rectores del partido y las organizaciones de masas, y por decisión de la Asamblea Nacional abarcar igualmente a las organizaciones del Estado y el Gobierno, de manera que se han definido con precisión los cargos cuyo desempeño no deberá ejercerse por personas mayores de 70 años. El Congreso, al mismo tiempo, aprobó emplear regulaciones más flexibles que permitirán en este periodo de tránsito contar con reserva para la renovación ulterior del Comité Central sin tener que esperar al 8º Congreso. Considero necesario, además, seguir reforzando el funcionamiento de los diversos órganos colegiados de que disponemos tanto en el partido, el Estado y el Gobierno, de modo que las principales decisiones siempre sean fruto de análisis colectivo que no excluya las discrepancias honestas ni las opiniones diferentes. El Buró Político se compone de 17 miembros. Ingresaron 5 nuevos integrantes: la compañera Miriam Nicado García, Teresa Marele Boue y Marta Ayala Ávila,
y los compañeros Ulises Guilarte de Nacimiento y Roberto Morales Ojeda. No son nada fortuitas ni improvisadas estas promociones. En el caso de la compañera Miriam Nicado, es doctora en Ciencias Matemáticas y ejerce desde hace 4 años el cargo de rectora de la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, con anterioridad en la Universidad Central de la Villa Marta Abreu. Impartió la docencia como profesora y fue ascendiendo gradualmente a superiores responsabilidades hasta vicerrectora docente. Estudió 5 años en la Unión Soviética y posteriormente 1 año más de especialidad. La compañera Teresa Marelli es la secretaria general de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas desde el año 2012. Fue profesora de secundaria básica, pasando a realizar funciones profesionales en la Unión de Jóvenes Comunistas, donde se desempeñó como segunda y primera secretaria del Comité Municipal de esa organización en el municipio de Amancio Rodríguez. Más adelante promovió de modo paulatino en el partido del propio municipio y ocupó el cargo de primera secretaria, tras lo cual fue elegida para igual responsabilidad a nivel provincial en Las Tunas. La doctora en Ciencia Biológica Marta Ayala, creo que la más joven, aunque entre mujeres esas cosas no se deben hablar. La doctora en Ciencia Biológica Marta Ayala ha desarrollado una trayectoria ascendente en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que la condujo desde la plaza de aspirante e investigadora, jefa de laboratorio, vicedirectora hasta ser promovida recientemente a vicedirectora general de este importante centro científico, donde ha realizado investigaciones encaminadas a la creación de vacunas para el tratamiento del cáncer. En la actualidad es miembro del Comité Provincial del Partido en La Habana. Por su parte, el compañero Ulises Guilarte se desempeña desde el 2013 como secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Ha ocupado diversas responsabilidades como dirigente sindical en Cienfuegos y secretario general del Sindicato de la Construcción en La Habana. Posteriormente pasó al trabajo del partido como funcionario profesional y ejerció las funciones de vicejefe del Departamento de Industria y Construcciones del Comité Central y fue promovido a primer secretario del Comité Provincial en La Habana y después en la naciente y experimental provincia de Artemisa. Finalmente, y de allí se le propuso y fue electo secretario general de nuestra Central de Trabajadores. Finalmente, el compañero Roberto Morales ha sido ministro de Salud Pública durante los últimos 6 años. Al graduarse, trabajó como médico del Policlínico en el municipio de Rodas, director de Salud Pública en ese municipio y más tarde en la provincia de Cienfuegos. En el partido fue funcionario profesional a nivel de municipio y provincia y primer secretario en Cienfuegos hasta su designación para integrar el secretariado del Comité Central. Los 5 nuevos miembros del Buró Político
tienen también edades inferiores a 60 años. Y fuera de texto, me atrevo a ampliar que estos últimos 5 miembros del comité del Buró Político, de los que hice una brevísima reseña, es una muestra de lo que podrá ser toda nuestra dirección, de origen humilde, que trabajaron en la base, que fueron dirigentes políticos en diferentes niveles, hasta llegar a la máxima dirección del partido con una exquisita y profunda experiencia. Naturalmente, la misma condición está en una gran parte o la mayoría del resto del buró político. No han tenido el perfeccionamiento de los anteriormente señalados en la forma metódica que se fue haciendo. Algunos nos desarrollamos sin carrera, pero a la carrera. Ya dije que los 5 nuevos ingresos tienen también edades inferiores a 60 años y, como podrán apreciar, acumulan una rica hoja de servicios desde la base, ejerciendo las profesiones de las que se graduaron en la universidad. No como hemos hecho muchas veces, que obtenemos el título universitario, lo colgamos en la pared de la sala de nuestras residencias para exhibirlo, pero nunca hemos trabajado en la especialidad. Ya eso lo corregimos en el Congreso pasado y creo que ha dado buenos resultados. Debe trabajarse en la base. No pueden haber dirigentes desde chiquitos preconcebidos. Todo el que se gradúe de algo, por lo menos debe trabajar 5 años en la base de la especialidad por la que fue a la universidad. Y gradualmente, según sus posibilidades, sin nunca dejar de estudiar, como siempre nos enseñó Fidel, muy especialmente a los militares, que un militar tiene que estudiar toda la vida. Un cuadro profesional del partido, un dirigente de nuestro Estado, tiene, por una razón o por otra, en un lugar u otro, también que estudiar toda la vida y no vivir del título colgado en la pared de la sala de nuestras casas. En mi caso, agradezco el honor que significa haber sido elegido por segunda vez primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, con la certeza de que mi misión principal es defender, preservar y continuar perfeccionando el socialismo cubano y no permitir jamás el retorno al capitalismo. Dentro del conjunto de tareas principales a mi cargo, dedicaré el tiempo necesario al proceso de reforma de la Constitución de la República, ya con un grupo de compañeros algo avanzado o intercambiado opiniones, para introducir los ajustes pertinentes. Luego de 40 años de vigencia, a tono con los cambios acaecidos en el plano internacional y las modificaciones resultantes del proceso de actualización del modelo económico y social,
que naturalmente hay que definir primero antes de proponernos llevarlo a la nueva Constitución. El desarrollo de la economía nacional, junto a la lucha por la paz, la unidad y la firmeza ideológica, constituyen las misiones principales del partido. Este concepto no puede quedarse como una simple frase. Es preciso llenarlo de contenido concreto en acciones y medidas que permitan hacer realidad la visión de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Antes de terminar, en nombre de los participantes en el Congreso y de todos los cubanos, deseo transmitir nuestro apoyo a los pueblos hermanos del tercer mundo, en particular los de América Latina y el Caribe, que se enfrentan a las pretensiones de la derecha y el capital transnacional de enterrar los logros sociales alcanzados en décadas de lucha. Reiteramos la solidaridad de Cuba con el pueblo brasileño y la presidenta constitucional Dilma Rousseff, que enfrenta un golpe de Estado parlamentario organizado por la derecha oligárquica y neoliberal, alentada por el imperialismo, en contra de los avances políticos y económicos y las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores brasileños. Llegue también nuestro saludo fraternal a los partidos comunistas y las otras fuerzas y partidos políticos, movimientos sociales y clases trabajadoras del planeta que luchan contra el hegemonismo imperialista, empeñados en alcanzar una justicia social incluyente y convencidos de que un mundo mejor es posible. Ratifico todo nuestro respaldo al pueblo ecuatoriano, al presidente Rafael Correa y al gobierno de la Revolución Ciudadana en estas dolorosas circunstancias. Nuestro equipo de rescatistas y el esfuerzo de personal médico enviado el propio domingo ya se han unido a los más de 700 colaboradores que trabajan en ese hermano país en las labores de atención a la población afectada. Nos mantendremos en comunicación con las autoridades ecuatorianas, dispuestos a incrementar nuestro apoyo en todo lo posible. No olvidamos que hoy, 19 de abril, se conmemora el 55 aniversario de la victoria sobre la invasión mercenaria en Playa Girón. Bajo la dirección directa en el teatro de operaciones del líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel Castro Ruz, quien se ha mantenido al tanto de todo el desarrollo de este evento. Rendimos merecido homenaje a los caídos en esta gesta histórica, a la cual que a todos los que ofrendaron sus vidas en defensa de la patria, la revolución y el socialismo. Pocas jornadas nos separan del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ocasión que servirá para mostrar al mundo
con la entusiasta y masiva participación de los compatriotas a lo largo de todo el país, la unidad y el apoyo a los acuerdos adoptados por este Congreso y al rumbo socialista independiente de la patria. Finalmente, queremos agradecer de todo corazón al compañero Fidel por el esfuerzo que hizo y con la satisfacción que leyó sus brillantes palabras ante nosotros. Muchas gracias a todos.